18 de noviembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompañan Esteban Albornoz, asambleísta de Alianza País por Azuay, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. El informe para el Pleno sobre la Proforma 2019 de la Comisión de Desarrollo Económico y el Plan Presupuestario Cuatrianual 2019-2022 prevé un crecimiento del 200% del servicio de la deuda. También estará Giovanni Atariguana, el director de Unidad Popular. Hablaremos sobre un recorte social en la Proforma 2019, educación, salud, seguridad social, vivienda. Registran una baja. ¿Qué pasa con los subsidios sociales? Hay un recorte, mientras para combustibles no llega la focalización. Y además estará Clemente Moreira, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil. Una nueva intervención para convocar a la elección de autoridades. La primera intervención, que duró 3 años, cumplió sus objetivos. El recorte presupuestario 2019, ¿cómo impacta en el desarrollo de la universidad? Lo analizamos. María Alejandra Vicuña, la vicepresidenta de la República, ayer hacia las 8 de la noche respondió sobre la denuncia de un ex asesor que la acusa de cobrarle hasta $1.400 mensuales para darle un cargo cuando ella era asambleísta. La segunda mandataria señaló que esta denuncia es una conspiración para desestabilizar al gobierno y habló sobre el denunciante. Recuerden que detrás de cada calumnia y difamación siempre hay un beneficiario. Y en este caso habría que preguntar quién o quiénes son esos beneficiarios. Justo ahora, en estas coyunturas, realice esta declaración juramentada a partir de mentiras. No sé en qué momento perdió la brújula. Aunque se sospecha ciertamente las motivaciones reales que tuvo para cometer tremendo error. Error que deberá responder ante la justicia por mentir bajo juramento. Por eso presentaré la denuncia respectiva ante la Fiscalía. Todos los aportes para Alianza Bolivariana Alfarista y por supuesto para el movimiento Alianza País, del cual somos cofundadores, lo hemos hecho, y me incluyo en condición de militante, en cumplimiento de nuestros deberes como militantes. Y quiero aprovechar y agradecerle al presidente de la República el cariño, respaldo y confianza que el día de hoy me ha manifestado. Y por su parte, el presidente Lenín Moreno publicó un mensaje en la red social Twitter en el que dijo: hemos creado las condiciones necesarias para una justicia y funciones independientes. Han recaído supuestas acusaciones sobre la vicepresidenta. La institucionalidad creada y las instancias competentes determinarán si existen o no responsabilidades. Mientras tanto, en la Asamblea ya empieza a hablarse de un posible juicio político y en un juicio penal. Estas fueron algunas de las reacciones sobre el caso. La fiscal subrogante estuvo en la Asamblea y trajo una sorpresiva noticia sobre la denuncia contra la vicepresidenta María Alejandra Vicuña de supuestos cobros irregulares cuando fue asambleísta. No existe denuncia formal, pero dentro de nuestras obligaciones como Fiscalía, de cualquier manera que llegue esta noticia crímenes, tenemos la obligación de iniciar una investigación previa. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, llegó al legislativo con la declaración juramentada del ex asesor de Vicuña. Dice que ese documento puede ser también la base para iniciar otra investigación, la política. Esta declaración juramentada tendría que ser aparejada con otros elementos para poder conseguir las firmas y presentar el juicio político. Pero en el socialcristianismo son cautos. No procede un juicio político a la vicepresidenta de la República por un hecho anterior que no corresponde al ejercicio de funciones de vicepresidenta. Ella debería renunciar si la situación es difícil. Y en el oficialismo lo que piden por ahora son explicaciones. Invitar públicamente a la vicepresidenta para que se pronuncie y nos haga conocer cuáles son sus pruebas de descargo. Y la responsabilidad de la Asamblea no se restringe al juicio político. Si la investigación de la Fiscalía lo determina, el legislativo debe autorizar el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta. Así ocurrió con Jorge Glass, aunque ni morenismo ni correísmo consumaron el juicio político. Era un tiempo en el que todos eran la misma revolución. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi. Buenos días a todos. Por el momento, estos son fuegos fatuos que servirán para distraer a la ciudadanía de asuntos más importantes, como una proforma con cifras irreales,
la sólida impunidad que se mantiene intacta, el lavamanos de lo que se llama oposición, el reparto del naipe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una economía estancada y el fantasma que se arropa con las reformas a la ley de comunicación. El fuego fatuo tendrá consistencia y dejará de ser fatuo cuando la Fiscalía encuentre elementos de convicción que terminen con la presunción de inocencia. Ahí entonces se podrá hablar de la sucesión presidencial, de elecciones anticipadas y tantas otras cosas de las que algunos quieren hablar. Mientras tanto, todo cambia, pero nada cambia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Según el artículo 294 de la Constitución, la Asamblea Nacional controlará que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen a la Constitución, a la ley y el Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, la aprobará u observará. Mañana sesiona la Asamblea y el plazo de decidir se le vence el viernes. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor. Un gusto estar aquí presente para hablar de un tema fundamental, de la herramienta más importante de la gestión que tiene el Ejecutivo, que es el presupuesto. La Comisión, en su informe favorable a la proforma, concluye que la programación presupuestaria cuatrianual 2019-2022 estima que los gastos crecen en un 3.8% desde los 26.017 millones en 2019 hasta los 27.023 millones en 2022. El crecimiento del gasto se debe principalmente al incremento de sueldos y salarios, que en ese periodo crecen en un 3.1%, desde 9.498 millones hasta 9.795 millones en 2022. Y los costos de amortización de deuda externa e interna se incrementan en un 203.7%, desde 3.852 millones en el 2019 hasta 7.850 millones en 2022. Estas cifras son coherentes o se compadecen estas cifras con las metas de la Ley de Productividad y Equilibrio y Estabilidad Fiscal. Bien, sí, efectivamente existen esos crecimientos en los próximos 4 años. Lo importante es que si existe un crecimiento en el gasto, tiene que destinarse sobre todo a educación, a salud, a seguridad, para que llegue a los ciudadanos. No podemos retroceder en la seguridad, no podemos retroceder en educación, no podemos retroceder en salud. En función de eso, si hay esos incrementos debido a la oferta de mejores servicios, servicios de calidad, servicios gratuitos, en el caso, por ejemplo, de la universidad, están justificados. Con relación al tema de la amortización de la deuda, obviamente hay compromisos que ha asumido el Estado ecuatoriano en años anteriores y tienen que honrarse esos compromisos. Lo importante es trabajar para buscar una optimización interna. Es fundamental, y una de las recomendaciones que planteó la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, que lo presido, pues tiene justamente relación con que tenemos que mejorar la institucionalidad, tenemos que trabajar para optimizar y buscar eficiencia, sobre todo en el uso de los recursos públicos, que son fundamentales. En cuanto a los ingresos, el plan cuatrianual 2019-2022 señala que los ingresos totales sin la cuenta de importación de derivados deficitarios crecerán desde los 22.362 millones en el 2019 hasta los 24.709 millones en 2022, lo que equivale a un 10.4% en 4 años. Este crecimiento de los ingresos está impulsado principalmente por el incremento en recaudación del IVA, mientras los ingresos petroleros crecen en un 6.1%. ¿Cómo se sustentan estas afirmaciones si se prevé un incremento en la extracción petrolera y no se habla de aumentar el IVA? Bien, sí, justamente si hablamos del año 2019, el 42% de los ingresos permanentes tienen relación con los impuestos, donde el IVA
es uno de los mayores, es el más importante en ese aporte. Y lo que tenemos que reflexionar aquí es que tenemos que tener impuestos que sean directos y progresivos. El IVA lamentablemente es un impuesto indirecto y por eso tenemos que trabajar en buscar estructurar de mejor manera los impuestos. El impuesto a la renta puede ser una muy buena opción y en función de eso pues hemos reflexionado y hemos debatido en la comisión con relación a este tipo de impuestos. La idea es que sean impuestos progresivos y directos, focalizando también los subsidios. Pero fuera de la proforma 2019, los subsidios gubernamentales alcanzan los 6.955.48 millones y de esos 4.176.47 millones corresponde a subsidios por combustibles, mientras que desarrollo social alcanza 769 millones, con un recorte del 14% respecto de la asignación de este año 2018. ¿Qué justifica que estén los subsidios fuera de la proforma? ¿Se contempla focalización en el plan trianual o eso solo es ruido mediático? Sí, tenemos preocupación sobre todo en relación a los subsidios de los combustibles, que en la proforma del año 2019 estaba sobre los 4.000 millones de dólares. Claro, el justificativo es de que igual el precio del petróleo se considera un valor mayor. Recordemos que la premisa para elaborar el presupuesto del año 2019 es el barril del petróleo promedio de 58 dólares. Eso justifica un incremento en los subsidios. Pero aquí sí tenemos que dar medidas drásticas con relación a cómo eliminar el peso que tienen los subsidios en el presupuesto general del Estado. Y una de las opciones justamente puede ser desplazarnos a energía eléctrica. Vea, estamos en la Comisión de Desarrollo Económico y por mi iniciativa proponiendo una ley de eficiencia energética donde buscamos reemplazar, ¿no es cierto?, el uso de los carros que utilizan combustibles por electricidad. Esta es una forma inteligente de ir eliminando ese peso que tienen los subsidios en el presupuesto general del Estado y en la sociedad. Otro de los ejemplos, digamos, de forma inteligente, sin ningún impacto social, era el de las cocinas de inducción. Cocinar, ¿no es cierto?, con electricidad porque tenemos energía suficiente con el fin de desplazar el gas licuado del petróleo que no tenemos en su totalidad y que tenemos que importar la gran mayoría. Hay resultados interesantes e importantes de cómo se ha reducido el consumo del gas y ahorros también para el Estado ecuatoriano en el caso de las cocinas de inducción. Pero mire, en economía establecer subsidios es muy fácil. Anunciando que los proyectos eléctricos tienen fallas, están en peligro algunos de paralizarse. Eso entonces no concatena con lo que usted acaba de afirmar. Sí, solo que concluir la idea anterior. En economía, establecer subsidios es muy fácil, corregir casi es imposible. Y tenemos que buscar estas medidas a través de eficiencia energética, de desplazar el uso, ¿no es cierto?, de combustibles fósiles por electricidad. Con relación a los proyectos hidroeléctricos, pues podríamos conversar un poco más larga, tal vez en otro programa. Pero si se refiere al tema de Coca-Cola Sinclair, la central Coca-Cola Sinclair está operando, está generando energía eléctrica. El dato que tuve ayer genera el 30% de energía que consumimos en el país aproximadamente y ya le ha ahorrado al país 1.200 millones de dólares. El tema de las fisuras que se ha puesto en la opinión pública tiene que ser corregido, pero técnicamente, como lo han planteado el señor ministro de Hidrocarburos, o el ministro de Energía ahora, o el gerente de SELEC, técnicamente tiene que resolverse esos problemas. Los técnicos han dicho que esas microfisuras son reparables. Lo importante es que esa central está operando. Y mire, hoy que estamos en estiaje, el 88% de la energía que estamos consumiendo este instante proviene ya de fuentes renovables y sobre todo de hidroelectricidad. Están funcionando de las 8 hidroeléctricas, prácticamente 6 hidroeléctricas que se iniciaron en su momento, pues me refiero a Coca-Cola Sinclair, Sopladora, Manduriaco, Mina San Francisco, Delcy, Tanizagua y parcialmente Mazar Dudas. Este es lo importante, ha habido un cambio en la matriz energética, tenemos que resolver un problema que existe en Coca-Cola Sinclair. Entonces, un próximo programa que hablemos porque usted estuvo a cargo de ese rubro. Ahora, pero sí, considerando que estoy 2 años fuera ya del ministerio, pero daré mis aportes técnicos. Pero volviendo a la proforma, luego del análisis respectivo, la comisión formula 17 recomendaciones y destacan que la función ejecutiva deberá seguir los procesos de fortalecimiento institucional para mejorar la transparencia en el uso y gestión de los recursos públicos. Es decir, que no existen esas condiciones. Pero ¿de qué sirve la transparencia si se aprueba la proforma y no hay observaciones que obliguen al Ejecutivo
a formular rectificaciones como prevé el artículo 295 de la Constitución? ¿O usted cree que mañana se formularán esas recomendaciones, esas observaciones? Mire, tal vez creo que vale comentar que la Asamblea, el Pleno de la Asamblea tiene como competencia constitucional aprobar u observar la proforma presupuestaria. Nosotros creemos en este momento que es importante, con el fin de seguir el proceso constitucional, que podamos observar la proforma presupuestaria, por ejemplo, para corregir y reasignar los recursos para las universidades, que es una preocupación, y nosotros conocemos la sensibilidad y la predisposición que tiene el gobierno central para solucionarse el problema. El proceso para conseguir eso y otras correcciones, si se quiere llamar, o otros ajustes, se hace a través de la observación. Luego ahí el gobierno tiene 10 días para analizar y remitir, ¿no es cierto?, una nueva proforma presupuestaria, considerando los pronunciamientos que ha hecho la Asamblea Nacional con el fin de tener un presupuesto. Es fundamental para mí que tengamos un presupuesto aprobado en el proceso constitucional que se establece, porque esa es la mejor señal. Recordemos que hay un buen porcentaje de financiamiento a través de financiamiento público, y es necesario dar señales adecuadas, y una de las señales adecuadas es que trabajemos en conjunto, trabajemos por el país. Tenemos una gran responsabilidad en la Asamblea Nacional. Hemos analizado con mucho detenimiento esta proforma presupuestaria con el fin de dar respuestas al país. Creo que mañana vamos a observar esa proforma con el fin de, conjuntamente con el Ejecutivo, dar los aportes que necesita la educación, la salud y otros temas importantes que están en el presupuesto general del Estado. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. 7 de la mañana con 18 minutos. Tras la pausa, Giovanni Atariguana, el director de Unidad Popular. La proforma 2019 afecta el área social, educación, salud, seguridad social y vivienda. En pocos minutos estamos de vuelta. No se vayan. Giovanni Atariguana, director de Unidad Popular. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, un saludo a todos los televidentes en el país. Buenos días. Usted sostiene que la proforma presupuestaria, la del 2019 que presenta el presidente, está menoscabando los recursos asignados al área social. ¿Cuáles? ¿Qué pasa, por ejemplo, en salud? Efectivamente, y es lamentable que para el presidente de la República la austeridad que todos esperábamos se refleje en recortar educación, salud, seguridad social, atención al sector agropecuario. Es decir, no se pone sino las prioridades que tienen los sectores empresariales. En el caso de salud, por ejemplo, no solamente no se cumple el mandato constitucional, a estas alturas deberíamos llegar al 4% del Producto Interno Bruto. No nos acercamos ni siquiera al 3%. Pero adicionalmente, según la proforma presupuestaria, hay un recorte de 195 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que va a haber menos recursos para cubrir el cuadro nacional de medicamentos, por eso hay falta de medicamentos en los hospitales públicos. Nos preguntamos en qué medida van a poder funcionar hospitales recién inaugurados como el del Guasmo Sur o del Monte Sinaí, cuando hay hospitales nuevos pero no hay personal médico. Evidentemente se afecta los derechos de la población en el caso de la salud. La inversión en educación es otro caso, obviamente, antes de ir a eso, la Constitución establece que los recursos para educación, para salud son prioritarios y que el Estado debe financiar, y además de forma oportuna, de forma regular y suficiente, la educación y la salud. Pero luego, ¿qué pasa? Que aquí hay este truco con los porcentajes, el presupuesto sobre lo que ponen en papel, pero luego finalmente qué es lo que ejecutan, y en base a eso qué contemplan luego en el siguiente presupuesto. Y en fin, hay una realidad, y es que si no tienen muchos ingresos o si está complicada la situación económica, pues no hay de dónde gastar, pero la prioridad es lo distinto. Entonces, ¿cómo sugieren ustedes priorizar salud y educación, que es lo importante, y cómo creen que no lo está haciendo esta proforma? A ver, usted lo ha hecho muy bien y la Constitución lo recoge. En cualquier circunstancia, por mayor crisis fiscal que exista, hay unas prioridades. Cuando en una familia hay dificultades económicas, la familia tiene una prioridad: alimentar a sus hijos,
educación y salud. No puede dejar de ir a la escuela, no puede ir de ir al médico, en este caso a la familia. Es por eso que la Constitución dice prioridad, educación y salud. Son fondos que no deben tocarse y en cualquier circunstancia deben atenderse. En el caso de la educación está el recorte, por supuesto, de las universidades, donde no solamente se afecta la ilusión, la esperanza, el futuro de más de cientos de miles de jóvenes que no han podido ir a las universidades, sino que se compromete el desarrollo del país. Es por eso que nosotros saludamos que la juventud se haya movilizado y haya obligado al gobierno a reconocer este error. Vamos a ver cómo se trata en la proforma presupuestaria. En el caso de la educación inicial, media y bachillerato, tampoco se cumple con el mandato de llegar a esas alturas ya al 6% del PIB. Hay una reducción de cerca de 375 millones de dólares. ¿Qué significa aquello? Que los niños y niñas, los jóvenes, no van a tener acceso a una educación de calidad. ¿Con qué recursos van a reabrir las escuelas cerradas de la década pasada? ¿Con qué recursos van a capacitar a los maestros? Bueno, y sobre eso escuchemos también lo que dijo aquí el ministro de Trabajo, coordinador del área social, Raúl Ledesma. El presupuesto de salud, inclusive aquí está el presupuesto corriente inversión unificado, usted verá de 3.015 millones, sube a 3.063 millones. ¿Qué es lo que ocurre en la diferenciación gasto corriente? Y el gasto corriente es el gasto permanente, el gasto de día a día. El gasto de inversión son las misiones, el médico del barrio, en fin, todos los servicios de atención social para los ecuatorianos. Y aquí tenemos, claro, gasto corriente se reduce de 2.704 a 2.600, se reduce en atención a un proceso de optimización y de eficiencia de uso del dinero de los ecuatorianos, de todos nosotros. En el sector de educación exactamente igual, pero aquí todavía más drástico. Ustedes verán el presupuesto de inversión. El año pasado 179 millones sube a 651 millones. Esto es, y el total de lo social, el total de la inversión social también, por supuesto, el gasto corriente, es decir, gastos innecesarios, compra de medicina mal comprada, excesos de precios, contratos ocasionales innecesarios, todo esto se reduce. ¿Qué es por ahí lo que se reduce entonces? Es muy fácil hablar de optimización, pero la gente sabe que en los hospitales no hay medicinas, que faltan personal médico. La gente sabe que en las escuelas hay carencia de profesores especiales. Los maestros conocen que tienen congelado su salario durante más de 5 años. Cuando hablamos de inversión en el sector educativo, el tema de personal es indispensable. Sin un maestro capacitado, con un maestro con buenos sueldos, la educación no puede avanzar. El programa, por ejemplo, que ha sido observado por la Contraloría respecto a la prevención del abuso sexual de niños y niñas en el sistema educativo está totalmente obsoleto. Ahora, para eso se requiere puede haber consensos en cuanto a la necesidad de la inversión en salud y educación. El tema es cómo hacerlo y cuánto. Y entonces hay una realidad, porque cuando no hay plata y hay que cubrir que si pago a los jubilados por 300 millones, pagos al IES que el año pasado no estaban contemplando porque lo eliminaron, lo cortaron, lo dejaron de pagar, y es de esperarse que ahora lo haga el gobierno en lo que se refiere, como hizo el gobierno pasado, tampoco tenga para reconocer la deuda acumulada, en cambio por atención en salud, que ya es una deuda de hace años y la quisieron borrar del mapa. Entonces, si es que esa es la situación, si no hay de dónde, ¿existen medidas alternativas para financiar al Estado? ¿Cuáles? A ver, antes de pasar a las medidas alternativas, hay que señalar que hay un manejo perverso. Esa es la continuidad de lo que hizo durante 10 años el correísmo. Por ejemplo, en el caso de la Seguridad Social, le negó el aporte a las pensiones jubilares, desconoció la deuda que tenía por salud. Usted recuerda que la Contraloría estableció que es una deuda infirme y le costó el puesto a Richard Espinosa. Pero eso fue antes, pero hablemos de lo de ahora, porque ya se lo reconoce y se está pagando, lamentablemente, esa factura de lo que, no el acumulado, pero me refiero, se lo está contemplando, digo, se están pagando los platos rotos de eso que se viene acumulando. El tema es si es más de lo mismo o no, es lo que está en discusión. Pero precisamente la proforma presupuestaria tiene que cumplir con la ley y con los derechos de la población. Los fondos de la Seguridad Social corresponden a un derecho de los afiliados. Ahora se establece 1.200 millones, pero eso es la mitad de lo que le corresponde este año a la Seguridad Social. La primera responsabilidad de los gobernantes es cumplir con la deuda
social que tiene con sus habitantes. Alternativas hay muchas, por ejemplo, ¿por qué no empiezan a recuperar lo robado? Solamente en el tema de sobreprecios de Odebrecht podríamos recuperar en 5 contratos 800 millones de dólares, el equivalente a lo que ahora se quiere quitar el subsidio del diésel, por ejemplo. El gobierno de los empresarios, como se ha denominado el gobierno de Lenín Moreno, debería ahora sí, que se cumpla la remisión, cobrar a los grandes evasores y deudores del Estado. Hay una empresa privada que tuvo ganancias por 9.000 millones de dólares en el 2017. ¿Por qué no pagan los impuestos? Otra medida, ¿por qué no terminar con la intermediación petrolera, que le corresponde al país 400 millones de dólares, que bien podrían efectivamente destinarse a lo social? Vamos a ver el día de mañana, aspiramos que la Asamblea Nacional sea sensible al clamor y a la movilización social y se observe la proforma presupuestaria. Hay que estar movilizados y atentos. Válidas observaciones de Giovanni Atariwana, el director de Unidad Popular, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. 7:32. Vamos a una pausa y al regresar, Clemente Moreira, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil, en 5 años, 2 intervenciones en la administración de la universidad de mayor población estudiantil en el Ecuador. Manténgase en nuestra sintonía. El 23 de octubre de 2013 comenzó la primera intervención de la Universidad de Guayaquil, que duró 3 años. Ahora está nuevamente intervenida. Clemente Moreira, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor televidente, doctor Pinargote, Stephanie, buenos días. La primera intervención se basó en irregularidades académicas, administrativas o económico-financieras. La nueva intervención es por las situaciones de violencia que atentan contra el normal funcionamiento institucional. El principal objetivo de los interventores será convocar a elección de autoridades. ¿Será suficiente cumplir el objetivo de las elecciones? Doctor, nosotros como docentes y presidentes de la Asociación de Profesores jamás vamos a estar a favor de una intervención. Ya tuvimos una que fue un desastre, no se cumplieron los objetivos. Dejaron inflado el rol de trabajadores. Ahora pues estamos nuevamente intervenidos. Esperemos que el ofrecimiento que se ha hecho a través de la nueva intervención pues se cumplan todos los objetivos de la universidad. Pero la primera intervención usted señala que no alcanzó sus metas, incluso que fue un desastre. Sin embargo, se la dio por terminada porque supuestamente hasta subió de categoría en la universidad. ¿Eso no se basó en hechos verdaderos? Doctor, esa fue una ficticia la categoría que se le dio. La Universidad de Guayaquil no cambió en nada de infraestructura, seguimos iguales, no tenemos laboratorio, no tenemos infraestructura física para poder atender a tanta demanda de estudiantes en nuestra institución. Roberto Pazley, el nuevo interventor, acerca de la reducción presupuestaria de 2019, indica lo siguiente, veamos. La Universidad de Guayaquil ha mantenido el último rubro a aproximadamente de 175 millones de presupuestos asignados, pero por el problema que ha vivido la universidad casi todo este año, el proceso de ejecución presupuestaria ha sido muy reducido. Faltaría como un 35 al 40% por ejecutar y fondos que no han sido comprometidos. Eso hace que ingrese dentro del concepto del ministerio que el presupuesto no ejecutado está por demás y que retornaría al Estado y se lo restaría el próximo año lectivo, lo cual pues no lo considero válido porque cada circunstancia universitaria tendría que ser analizada con los técnicos pertinentes. ¿Está usted de acuerdo? Efectivamente, el presupuesto de la Universidad de Guayaquil a la fecha es de 178 millones de dólares. Ejecutado a la fecha de ayer, el 75%. Falta mucho por pagar. Yo creo que el saldo que falta por ejecutar no va a alcanzar de las deudas que tiene pendiente la Universidad de Guayaquil. Hay muchos reclamos que tenemos nosotros, por ejemplo, una deuda desde el 2001 al 2009 del Fondo de Reserva que no se ha podido pagar. Tenemos varios reclamos a los docentes que venimos haciendo a las autoridades que estuvieron y el actual que lo hemos hecho en sendos oficios que le hemos presentado a la autoridad, al doctor Pazley. El día de ayer nos recibieron en la comisión en pleno para exponer nuestros requerimientos que están pendientes de hace varios años.
Entonces, esperemos que esta comisión, como lo ha ofrecido públicamente el doctor Paz, de que se va a hacer una gestión, de buscar recursos, pero yo creo que no va a ser posible porque acabamos de escuchar a la comisión de presupuesto que va a ser recortado el presupuesto de la educación superior. Bueno, pero ofrecieron que la Asamblea va a observar esta parte del presupuesto y el Ejecutivo en 10 días tendrá que dar una respuesta que se supone afirmativa, ¿no? Doctor, el presupuesto de la Universidad de Guayaquil va a ser reducido en 20 millones, que aproximadamente somos el 8.8% sería para el año 2019. Si así como estamos, que el presupuesto del 2018 no alcanza para cubrir los gastos de la Universidad de Guayaquil, más del 90% del presupuesto se va en nómina. Precisamente respecto a los recortes de personal, Roberto Paz le señaló lo siguiente, veamos. Se ha establecido que en los últimos 5 años han ingresado más de 1.300 trabajadores a contrato ocasional, lo que significa que se ha incrementado notablemente, que se consume casi la mitad o el 50% de los gastos de sueldos y salarios. Y eso se lo ha hecho justamente por manejar unos réditos políticos al interior. Eso es lo que estamos revisando. En el área administrativa, cerca de 70 personas porque no tenían funciones, sencillamente tenían un contrato ocasional y de acuerdo a la y ese contrato ocasional, cuando no cumple sus funciones, debe ser concluido. De las otras áreas se están haciendo estudios. Fíjese que los profesores titulares que tienen el derecho real de trabajar a tiempo completo, en lugar de darle de 40 a 42 horas de clases, se le daba solamente 8, 10, 12 horas para crear un vacío y poder poner personas contratadas. No han habido mejoras entonces para los docentes, solamente compromisos políticos para personal administrativo. Efectivamente, en la última elección que se dio con el rector anterior, que fue cesado de sus funciones, hubieron asuntos políticos. Sin embargo, nosotros estaremos vigilantes que se dé cumplimiento. El doctor Paz le ha prometido a la comunidad universitaria a sanear el rol administrativo. Esperemos que se cumpla. He visto que están haciendo las respectivas comunicaciones y despido al personal administrativo. Esperemos que ese rubro que quede ahí nos alcance para cumplir requerimientos que venimos reclamando hace varios años. Pero son requerimientos, son rezagos. Pero una de las cosas más importantes, usted se refirió al comienzo, son las inversiones. Por ejemplo, un nuevo campus, laboratorios. Es la universidad más grande del país. ¿En qué situación se encuentra? Doctor, con el presupuesto que la Universidad de Guayaquil maneja no se pueden innovar nuevos laboratorios ni infraestructura. No alcanza, le acabo de indicar que más del 90% del presupuesto de la Universidad de Guayaquil se va en roles de pago. Mire, la Asociación de Profesores, a través de la representación que lo que hago, estamos pidiendo al Ministerio de Agricultura que se nos asigne un terreno vía la costa por Casas Viejas para que la Universidad de Guayaquil tenga un nuevo campus universitario, así como lo tiene la SPOL. Nosotros, ya donde estamos ubicados, ya no cabe más infraestructura física ahí para atender tantos estudiantes. Somos la universidad más grande del país, con más de 70.000 estudiantes universitarios. Cada día se quedan jóvenes sin ser atendidos por la infraestructura, que no cabe más un estudiante más en la Universidad de Guayaquil. Clemente Moreira, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil. Gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también. Gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.